Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Seguimos con todo, marcando la pauta en este Falta en Vido de aquí al mediodía, ya en el último tramo. Ingresamos, la verdad que se pasa rapidísimo esta propuesta del magazine cumpliendo un año, un aniversario. Y lo decíamos en la presentación, lo decía Luis, que íbamos a hablar con uno de los prestigiosos columnistas de Falta en Vido, en este repaso que hacíamos, en este gusto que nos damos semanalmente de poder hacer esta emisión por Radio M, de tenerlo a Martín Shore. Que nos trae interesantes temas. Sí, hablando de industria particularmente, recordemos, Martín Shore, sociólogo, especialista en industria en Argentina, viene estudiando, investigando este tema desde hace mucho tiempo. Y bueno, queríamos hablar, ¿por qué, Federico, de industria? Siempre lo decimos, la industria tiene que ver, bajando a la calle, con el empleo, Sí. tiene que ver, digamos, con la inflación también, porque cuando hay cuellos de botella en materia de faltante de dólares, de faltante de divisas, eso impacta Directamente en las expectativas, genera inflación, lo explica cualquier economista con conocimiento de causa, no lo decimos nosotros. Y bueno, esto tiene un impacto muy importante en la vida cotidiana, entonces hablar de industria es central en Argentina. Por eso lo convocamos nuevamente a Martín Shore, con quien tenemos el gusto de dialogar, porque, bueno, en este caso vamos a charlar sobre el tema de retomar esta cuestión de la restricción externa, tema que ha tocado Martín en su último libro. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué tema querés plantear puntualmente respecto a esta restricción externa que es característica en la industria, y en la economía nacional a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Mira, a mí me parece que ustedes estaban planteando algunas cuestiones interesantes en la introducción. Esta idea de que cuando uno discute industria también está preguntándose por la suerte del mercado de trabajo, al tener alguna vinculación con la inflación también y con el empleo, también se reflexiona sobre la situación de la distribución del ingreso. Y me parece que hay un tercer punto que es el vínculo muy estrecho que hemos tenido en el último tiempo entre lo que es el proceso industrial en la Argentina y todo lo que tiene que ver con lo que se llama la restricción externa. Eso básicamente el público lo conoce como esto que faltan dólares, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y en ese marco me parece que hay muchos factores que explican la restricción externa. Uno muy importante justamente es las formas que asumió el comportamiento industrial en la última década, que nosotros por lo menos en los trabajos que hacemos lo catalogamos como un esquema de crecimiento pero no de desarrollo, digamos. Y esa restricción externa desembocó en un cuadro en el sector industrial de un déficit enorme desde el punto de vista de la ecuación exportaciones e importaciones. ¿En qué es lo que lo explica? Muchas cosas, pero básicamente creo yo dos. La primera es el gobierno durante mucho tiempo apostó a crecer a través de dos sectores que son sumamente deficitarios, como es la armaduría automotriz y el sector que ensambla productos electrónicos de consumo en Tierra del Fuego. Esos son muy demandantes de importaciones. Y el segundo elemento que a mí me parece también importante tiene que ver con la falta de una estrategia y por lo tanto de una política desde el punto de vista de lo que hubiera sido una sustitución de importaciones en una estructura industrial como la nuestra. Y en lo que terminó desembocando esa falta de instrumentos, perdón, es justamente en el proceso inverso, ¿no? Una cosa que nosotros llamamos sustitución inversa, en el sentido de que no es la sustitución virtuosa de una producción nacional que desplaza importaciones, sino que lo que terminó pasando en muchos sectores en la Argentina en la última década fue productos importados que terminaron desplazando producción nacional. Entonces, a mí me parece muy importante el planteo que ustedes le están dando a la cuestión industrial, que discutir industria es también discutir los grandes problemas macroeconómicos, y hoy uno de esos grandes problemas es la restricción externa, y me parece que poner en el centro del debate a la cuestión industrial y qué tipo de planteo industrial podría tener
o debería tener un país como la Argentina es esencial en ese escenario. Vamos un poquito más allá, Martín, y hablamos y tratando de entender lo que es el sistema productivo en general de la Argentina, siempre decimos, es sabido, que bueno, el fuerte histórico de nuestro país son los productos agropecuarios. Hoy, hablando de la soja particularmente, desde el punto de vista de la generación de dólares es muy eficiente. Ahora, si uno mide la generación de empleo es muy ineficiente porque la soja genera un puesto de trabajo cada 100 hectáreas en Argentina. Alrededor de 200.000 puestos de trabajo en las 20 millones de hectáreas sembradas con soja. A la inversa, si vos diseñás una política industrial, si crecen las industrias, el empleo se multiplica de otra manera, ¿no? Entonces hay que vincular estas dos cosas, me parece, también como para entender el marco en el cual estamos analizando el tema industrial. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso, el dato que vos aportás, que me parece central, también es un elemento muy fuerte para criticar y, digamos, dar un debate respecto de si con el campo o esto que se está escuchando últimamente de industrializar la ruralidad alcanza para generar un modelo de desarrollo inclusivo en la Argentina. A mí me parece que el modelo ese digamos, de especializarse alrededor de los recursos naturales y alguna industria tipo la alimenticia asociada a esos recursos es un modelo para no más de 10 millones de habitantes, digamos. Y ahí tenés un problema social y político muy grande que tiene que ver con que Argentina es un país de tamaño intermedio, digamos. Claro. Estamos entre 40 y 45 millones. Entonces, la industria, me parece que dar el debate industrial es un tema que es esencial y en ese debate yo creo que hay dos elementos que hay que incorporar como limitantes que los que estamos a favor de una industrialización no podemos desconocer. El primero me parece que es una limitación de tipo más política, vinculada a no se percibe a nivel de la sociedad actores sociales o fuerzas sociales que estén impulsando y pugnando por una industrialización. Digamos, hay por lo menos de mi caracterización, una cierta restricción por el lado de los actores sociales. Y la otra me parece que es más ideológica o conceptual, si ustedes quieren, Sí. que es que aún dentro del campo heterodoxo sigue privilegiándose lo que en algún trabajo se llama la tesis de la eficiencia. O sea, que solo es competitiva para estos pensadores heterodoxos, solo es competitiva aquella industria que es eficiente en el sentido de que tiene precios similares o más bajos que los que se generan en los mercados mundiales. Y la verdad es que la mayoría de la industria argentina desde esa perspectiva no es competitiva. Claro. Pero justamente el desafío de política industrial es cómo hacemos para esos sectores que en esta definición acotada de eficiencia no son competitivos, darle grado de competitividad para que puedan exportar, para que podamos sustituir importaciones y demás. Entonces, a mí me parece que hasta tanto no se problematice la cuestión industrial articulado, por un lado con el déficit en el plano más político, pero no político partidario, sino político de los actores sociales, y en segundo lugar, si no empezamos a discutir dentro del campo heterodoxo esta cuestión de cómo medir la eficiencia y en definitiva qué naturaleza de instrumentos de política industrial vamos a aplicar, me parece que vamos a seguir muy distante de la posibilidad de concretar en algún momento un plan de industrialización para la Argentina. Y en esto me parece, Martín, que es central el rol del Estado, porque vos hablabas de los actores privados y me imagino que estás pensando en los industriales. Uno no puede esperar únicamente que la generación, entre comillas, de mercados, la generación de nuevos nichos productivos, sean gestados únicamente en el entorno privado, sino que el Estado tiene un rol muy importante, se demuestra a través de distintas experiencias históricas en la generación de mercados. Lo que necesita el país, Argentina, la América Latina, que también sufre la primarización de sus economías, es pensar un Estado, es diseñar un Estado con capacidad para generar mercados, ¿no? Si uno ve
ejemplos a nivel mundial de plataformas innovadoras como Apple, Google, la NASA, bueno, ahí hubo una fuerte inversión del Estado para generar mercados. Sí. Contra todo lo que se imagina la gente que vino Steve Jobs en una cápsula espacial y, bueno, tenía una gran idea, él invirtió, hizo todo solo. No, primero estuvo el Estado generando, en un laboratorio, generando la idea, desarrollándola, invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo con científicos, y luego vino, sí, el privado y se montó sobre esa inversión, ¿no? Pero esto es una idea que me parece que culturalmente hay que ir instalando también, ¿no? Sí, pero yo creo, estoy totalmente de acuerdo, digamos, el rol del Estado en estas cuestiones es esencial en un doble aspecto. En el Estado como formulador de políticas y incluso, en nuestro caso, como en el caso YPF, el Estado como gestionador, con el Estado empresario, digamos. Claro. Ahora, dicho eso, también es verdad que me parece cuando vos hoy te sentás a discutir estos temas que estamos charlando con los hacedores de política o con ciertos sectores que están conduciendo YPF, o sea, cuando te sentás a discutir con el Estado como formulador y al Estado como empresario, como actor central del proceso económico, muchas veces chocás que están conducidos por sectores heterodoxos que plantean esta tesis de la eficiencia de la que hablamos. Entonces, YPF, el único objetivo termina siendo el garantizar el autoabastecimiento energético y poco interés en fomentar desarrollo de industrias asociadas, desarrollo de proveedores, como en otro momento cuando era estatal YPF funcionaba generando desarrollos industriales importantes. Entonces, me parece también a lo que vos planteás de la necesidad de problematizar el rol del Estado, también empezar a dar esta discusión más conceptual, que es bajo qué parámetros vamos a medir la eficiencia, porque Claro. si nosotros seguimos insistiendo en que solo va a ser sujeto de la asistencia con política industrial la industria eficiente, lo que estamos diciendo es que solo vamos a seguir dándole recursos a los sectores más tradicionales de la estructura económica e industrial de la Argentina. Entonces a mí me parece que el planteo estatal es clave, la planificación estratégica del Estado es necesaria y muy necesaria para los desafíos que tiene de cara al futuro de la Argentina en pos de la industrialización, pero yo te agregaría como una discusión previa que tiene que ver con cuáles son, si vos querés, los mapas conceptuales que van a ordenar la práctica estatal. Y a mí me parece que ahí es donde ciertos sectores de la heterodoxia tienen formas de pensar la cuestión bastante ortodoxa. Eso te iba a decir, Entonces, Martín, ahí hay porque... un tema que es, desde mi punto de vista, un cuello de botella importante. A ver, vamos a traducirlo, ¿no? Un economista progre, entre comillas, heterodoxo, que piensa en términos de, bueno, de un economista conservador, ¿no? Porque, a ver, si vos descartás la intervención del Estado, si vos en tu discurso únicamente decís que podés generar dólares exportando, endeudándote, pero descartás la sustitución de importaciones ya en el discurso, ¿no? O sea, cuando uno escucha a economistas heterodoxos haciendo un diagnóstico de la faltante de dólares en Argentina, ¿no? Por este problema que tenemos en la balanza de pagos, donde hay cada vez mayores importaciones y menos generación de dólares. Y los tipos te dicen, bueno, podés generar ampliando exportaciones, bárbaro, endeudándote nuevamente, entrando nuevamente en el ciclo de endeudamiento, y descartan esta idea de la sustitución de importaciones. Es llamativo, ¿no? Sí, y yo te diría que muchas veces la descartan antes de empezar a discutir, digamos, y ahí justamente es donde a mi juicio está el problema. De hecho, lo que tiene esto como implicancia es que muchas veces se termina por desaprovechar todo el potencial que tiene la Argentina desde el punto de vista industrial. Entonces, está muy bien y es un poco lo que yo trataba de plantear, lo que vos dijiste con mucho más sencillo, digamos. Me parece muy importante lo que vos estás tratando de plantear, esta idea de mucho pensamiento heterodoxo, mucha gente que genuinamente abreva en el campo que uno podría decir popular o nacional en la Argentina, en los hechos termina pensando que lo mejor que le puede pasar a la Argentina es especializarse alrededor
de lo que son sus industrias eficientes, o sea, los vinculados al procesamiento de recursos naturales, y ahí entramos de vuelta a la discusión que ustedes planteaban antes, que en el mejor de los casos ahí estás dando inclusión desde el punto de vista laboral a no más del 25% de la población económicamente activa. Claro. Con lo cual tenés un problema serio desde el punto de vista político y social. Entonces, a mí me parece que es un momento importante y en esta transición, y que se viene una nueva discusión, y que un nuevo gobierno, y qué sé yo, empezar a dar estas discusiones sobre los mapas conceptuales y cómo en definitiva, bajo qué parámetros se van ordenando los distintos instrumentos en la promoción industrial, me parece que es algo que todavía hoy nos debemos. Y que se lo debe la academia, pero sobre todo se lo debe la sociedad, porque hay un sentido común, creo yo, bastante generalizado, de que todo lo que se hace en la Argentina es una porquería. Y eso creo que en todos lados pasa lo mismo, digamos. Y sin embargo no es así. Vos tenés un montón de producción nacional que es recontra competitiva en la medida que está exportando un montón, o producción nacional con un potencial enorme desde el punto de vista de la sustitución de importaciones, que con muy pocos instrumentos de apoyo selectivo vos podrías consolidar planteos sustitutivos súper interesantes. Por ejemplo, Martín, disculpa que te corte. Aquí en Falta en Vido, uno de los columnistas es el arquitecto Miguel Ángel Bravo, que es el diseñador del auto popular argentino, del auto eléctrico argentino. Bueno, ahí hay una capacidad, ¿no? Toda esa gente que está trabajando en Bravo Motor Company, ¿no? Para desarrollar el clúster, para desarrollar la industria de las baterías de litio, sí, los autos eléctricos. Hay un potencial ahí importantísimo. Sin embargo, bueno, está la capacidad, ¿no? Pero no logran que en Argentina se apruebe, que le aprueben la posibilidad de fabricarlos, y tuvieron que irse a California. Entonces, hay, como vos decís, ejemplos muy claros. Mirá, y el caso que vos planteás, nosotros ya hemos charlado de Tierra del Fuego. Sí, sí. Ahí tenés un potencial no enorme, pero sí importante como para haber sustituido algunas importaciones. También se podría haber sustituido en el sector autopartista vinculado al complejo automotriz. Montones de sustituciones que hemos perdido en el campo de los bienes de capital, y un trabajo que yo estoy terminando ahora sale que hay un segmento enorme de proveedores de YPF que con políticas selectivas concretas podrían nutrir a YPF, a esta nueva YPF con control estatal de productos que hoy están viniendo de afuera. Entonces, claro, digamos, como diría alguien, la base está, la masa crítica desde el punto de vista industrial en el país la tenés instalada, produciendo y muchas veces hasta exportando. Claro, lo que no tenés, me parece, es todavía hoy un cúmulo importante de funcionarios consustanciados con el desarrollo industrial, y en ese estar consustanciados con empezar a romper este lastre de pensar la eficiencia industrial solo comparando los precios con los productos de afuera, pues me parece que ahí es una visión muy estrecha que nos va condicionando crecientemente la posibilidad de la economía de diversificar la estructura industrial, y volviendo a lo que ustedes plantearon al comienzo, te encorseta en una estructura productiva que no da empleo a más del 20-25% de la población económicamente activa. Entonces no es solamente un problema de discusión técnica, de discusión entre técnicos de gabinete vinculada a la cuestión industrial, es una discusión económica y fundamentalmente también es una discusión política y social. Entonces me parece muy importante empezar a dar estas discusiones, porque si no estamos como permanentemente apelando a la industria, hablando de la reindustrialización, llenándonos la boca con estas cuestiones, pero el tren de la historia pasa, y Argentina sigue siendo y seguirá siendo un país subdesarrollado desde el punto de vista industrial y económico. Hasta que tomemos otra decisión. Sí, pero de vuelta, yo creo que esa otra decisión necesita de actores que realmente crean, por ejemplo, que lo que nosotros hablamos en los últimos 15 minutos tiene razón de ser desde el punto de vista de un proyecto de país, y la discusión conceptual o ideológica me parece que es algo muy pendiente. Insisto con esto ya no es una discusión contra los ortodoxos como Cavallo, que en los 90 destrozaron la industria. Estamos hablando que parte de esos mismos parámetros terminaron siendo asumidos bastante acríticamente por el pensamiento heterodoxo. Martín. Entonces es un escenario, te diría yo, hasta mucho más complicado, porque
parte de los supuestos socios en esta discusión por el desarrollo terminan comprando acríticamente discursos que no conducen a la reindustrialización, sino más bien a todo lo contrario. Gracias, Martín, como siempre, muy amable por este contacto aquí con Falta en Vivo. Bueno, que tengan un buen día y un abrazo. Gran domingo un abrazo. para Chau. vos. Seguimos con Falta en Vivo.